cómo se le conocía a estos intereses particulares? ¿Qué decíamos que existía ya en la doctrina? ¿Qué O pasaba? sea, estos actos eran nulos porque decíamos que el fin que busca es un fin que es a la colectividad, pero cuando entra a solo el interés de un solo individuo, en este caso el servidor público, no va a abarcar lo que se espera de este acto. De acuerdo. Entonces habíamos dicho que se produce una desviación del poder. ¿De acuerdo? Una desviación del poder. A pesar de que las circunstancias que de cierta manera sean, o los hechos que de cierta manera sean emitidos en este acto administrativo, produzca algún beneficio colectivo, si es que en algún momento se generaría un interés particular, como nos dice el Jordi, del funcionario público, pues automáticamente estaríamos hablando de esta desviación del poder. Y prácticamente yo les decía, ¿no?, que resulta muy subjetivo el hablar sobre esta determinación, porque igual puedes tener un impacto en la ciudadanía con tu acto administrativo. La ciudadanía puede sentirse satisfecha de todas las actuaciones que hemos realizado, pero no sabemos que quizás tras esa actuación también existe el interés particular. Como segundo parámetro, el día de hoy, o bueno, el día de hoy vamos a acabar todo lo que conlleva la finalidad. ¿Sí? Hemos visto bajo el presupuesto de legalidad. Hoy vamos a ver por qué decimos que de cierta manera existe un interés social. ¿Por qué resulta que, a qué definiríamos nosotros como un interés social? En algunos momentos, lo habíamos dicho, ¿no? En algunos momentos habíamos hablado de este presupuesto de legalidad, habíamos hablado también ya del interés general, ¿me confirman o no? Todavía. Entonces, vamos a empezar con el interés general y posteriormente iríamos al interés social. Antes de eso, veo algunas manos levantadas. Vamos con Rafael. Ya, doctor, Dime. usted dijo que hoy día en esta clase íbamos a hablar sobre el interés general, interés de la colectividad y el interés público. Respecto a aquello, había investigado que, bueno, en el pasado fue el interés público que se utilizaba este término, se eligió este término para fundar el sentido de la actuación de la administración pública. Pero ahora, en el marco de un Estado social y democrático de derechos, este interés al que debe someterse el actuar de la administración pública es el de la comunidad, el de la sociedad, el de conjunto y no el de la propia institución administrativa de la administración pública o el de sus agentes o sus funcionarios, sino el de los ciudadanos como propiamente se lo dicho. Entonces, este interés general se va a basar en el principio de participación, principio de centralidad, que parecen reclamar un entendimiento más amplio y abierto que el estricto y riguroso interés público mismo lo dice. Entonces, también, según lo que vi, explicaba que el interés general tiene dos dimensiones, una amplia o general y una concreta. La amplia se refiere en cuanto al acto que se ha de expresar y ahí va a expresar los valores de un ordenamiento jurídico, y la concreta que de una manera inescindible con lo general va a proyectar una dimensión genérica sobre la realidad. Entonces, así es como estas dos dimensiones tienen que estar unidas, tiene que ser general y concreta porque va a analizar ese interés general, pero en cada caso concreto, porque no va a ser igual en todas las personas. El actor de la administración debe ser general y a la vez concreto. Entonces, dentro de la Constitución, para el derecho administrativo, si tendría que estar contemplado dentro de una Constitución, porque de otra manera los principios del Estado y procedimentalmente el interés general debe ser satisfecho por la administración a través de las normas, los poderes, las actuaciones que operan en el marco del principio de juridicidad o igual el principio de legalidad. Bueno, eso, doctor. Gracias, Rafael. Continúa, Miguel. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, no era un aporte, sino era una pregunta que le quería realizar, que No hay la otra problema. clase no pude. Es en relación justamente a estos intereses y que se ven reflejados en el fin de la administración pública.
yo le iba a preguntar es, ¿la administración pública se encarga de asegurar el fin del Estado o el fin de los administrados? Porque son dos conceptos muy distintos, que se podrían también alegar una nulidad. Porque supongamos, existen casos en los cuales la finalidad del Estado va a vulnerar la finalidad de los administrados. ¿En qué sentido? Desde un punto de vista estatalista, o sea, para proteger al Estado y los intereses en sí mismo, al aparataje. Pero ahí viene la pregunta. En ese caso, ¿cómo se realiza la ponderación? Porque ambos intereses son generales. También está el interés del Estado como el interés de los administrados. En ese caso, ¿cómo se realiza la ponderación para que se pueda decidir los derechos que se van a plantear en estos actos administrativos? Bueno, constitucionalmente nosotros comprendemos que existen derechos y obligaciones. Eso ya está garantizado, ya está determinado, digámoslo así. Entonces, bajo la perspectiva que nos dice el Miguel, por un lado, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos, ¿no es cierto? Entonces, el Estado emitirá actos administrativos con la finalidad de garantizar los derechos a fin de que los ciudadanos, de cierta manera, estén satisfechos. Pero por el otro lado, también bajo la postura que nos dice el Sebastián, los ciudadanos pueden exigir el cumplimiento de sus obligaciones, o el Estado puede exigir el cumplimiento de sus obligaciones, o el ciudadano puede exigir el cumplimiento de sus derechos, que es lo que generalmente está ocurriendo. Si te das cuenta, se han conformado muchos colectivos en pro de nuestra nueva Constitución neogarantista de derechos, y te dice, es que la Constitución dice que tenemos derecho a esto. Estado, garantícenos. El Estado lógicamente tendrá que emitir un acto administrativo que garantice esos derechos. Denme un segundo, por favor. Perdonen. Entonces, bajo esa estructura, nosotros tenemos que estar claros, Miguel. Se podría presentar esta dualidad de criterio. ¿Quién exige el cumplimiento o el fin del acto administrativo? En primer lugar, podríamos tener el Estado como entidad cumplidora de ese fin constitucional, y en segundo lugar, como lo habíamos dicho, que el ciudadano o el número de ciudadanos solicite cierta actuación por parte de la administración y que lógicamente esta administración verifique que ese es un deber, que esa es su competencia para poder garantizar ese derecho al ciudadano. Pero técnicamente, el único que emite el acto administrativo, recordemos en la definición de acto administrativo, el único que emite es la administración pública. Que así sea este requerimiento a petición de parte, técnicamente sigue siendo unilateral. Recordemos eso, chicos. Así tengas las 100,000 firmas y con haber recogido esas 100,000 firmas hayas provocado una emisión de un acto administrativo, de igual manera sigue siendo unilateral. No es que la comunidad en ese sentido generó la petición para tener la determinación. No sé si por ahí vamos solventando, Miguel. Miguel, ¿me escuchas? Sí, doctor, solo que le escuché al final un poco entrecortado por mi conexión, pero sí. Se quedó friseado, como ustedes dicen. Sí, de cierta manera, eso te comentaba, Miguel. Entonces, resulta sumamente importante. El objetivo del acto administrativo siempre va en torno a la postura de la institución. Jamás, así existan los derechos para el ciudadano administrado, el administrado no emite actos administrativos. Entonces, si han firmado N número de ciudadanos como administrados el requerimiento de cierta particularidad, de igual manera el acto administrativo sigue siendo unilateral. La voluntad de la administración pública, lógicamente, en garantía de los derechos constitucionales hacia el administrado. ¿Listo? Micaela, también tenías una pregunta, Micaela. No, yo más bien iba a aportar con lo que es el interés colectivo. A continuación, social. Continúa. El interés social. Ya. Ajá, entonces el interés social nos decía que también es conocido como el servicio a la colectividad, y este está relacionado con el artículo 227 de la Constitución, en el cual nos señala que la administración pública constituye un servicio a la colectividad y se debe regir por los siguientes principios: eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración y descentralización. Y además también se relaciona con el artículo 83, numeral 11, en donde nos dice que asumir las funciones públicas es un servicio a la colectividad.
Y este a su vez también se relaciona con lo que es el buen vivir. Y bueno, el buen vivir, que se sabe que se empezó a tomar esta acuñación desde la Constitución del 2008, y este está vinculado a la coexistencia de los derechos entre el ser humano y la naturaleza, que es lo que hace necesario el nacimiento de un fin. Esto ciertamente también tiene que ver con el derecho de la población a vivir en un ambiente sano, ecológico, equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir y el summa causai. Este plan del buen vivir además nos señala que es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y el ambiente. Es decir, que se convive en armonía, igualdad, equidad y solidaridad, y no es buscar el crecimiento económico individual, sino más bien el crecimiento económico, decía el crecimiento económico infinito, que tiene que ver con la colectividad. Y también decía que esto tiene que ir relacionado con las políticas públicas, la prestación de servicios, de bienes y servicios que van orientados a que sea efectivo el buen vivir y todos los derechos, y con ello también se evidencia el principio de solidaridad. Eso. Listo, Mica. Tomando en consideración lo que ha dicho el Andrés, la Mica, en torno a esta determinación del interés colectivo, ¿no? Ya tenemos una postura general en torno a que estos actos administrativos, lógicamente, tienen que verse sustentados en virtud del beneficio de los ciudadanos. Pero bajo este criterio, la doctrina, de cierta manera, para analizar al fin la finalidad como un elemento constructor del acto administrativo, lo que de cierta manera ha manifestado es que deberíamos referirnos mucho al interés general, cuando de cierta manera nos referiríamos al interés general. Y para esto sí tendríamos que definir primero qué es el interés. Por ejemplo, Dana, ¿qué le interesa a usted, Dana? ¿Qué cree usted que le interesa en su vida? ¿Cuándo denota interés? ¿Qué pasa cuando a usted le dicen, tienes mucho interés en qué? ¿Qué ocurre cuando tú tienes algo de interés en algo, en alguna situación? Claro. Puede ser cuando algo me gusta o cuando quiero realizar algo por afinidad. Eso, por afinidad. ¿Y qué es afinidad? Porque me gusta. Sí. Entonces yo a veces digo, regresemos nosotros, ¿no?, a nuestro primer semestre. Recuerdo que el Fabricio era mi alumno de primer semestre, y le decía, Fabricio, ¿y por qué? ¿Qué interés tenían usted en estudiar Derecho? Entonces Fabricio me decía, es que yo quiero ser el defensor, ¿no es cierto? El defensor puro de mi patria. Quiero solventar y contribuir a la solución de los problemas sociales. Pienso que podemos luchar con la construcción de diversas normas en algunas circunstancias para mejorar las condiciones. Ese es el interés que tenía, ¿verdad? Pero bajo este criterio, no sé, alguien tiene pedido, no sé quién está, identificar para bloquearlos. ¿Puede por favor apagar su micrófono? Es Sebastián Pozo, creo que está con. Ya creo que bloqueó. Bueno, entonces, gracias, Fer. Entonces, bajo ese criterio, nosotros tendríamos que también verificar cuando nosotros hablamos de un interés, ¿sí? Cuando, de sobremanera, cuando el sector público o la propia administración podría tener un interés. Lógicamente, hablamos de que el acto administrativo o la administración pública va a actuar en virtud de garantizar los intereses sociales. Pero ¿a qué nosotros nos referimos con un interés? Lógicamente, lo que me guste, lo que de cierta manera me cause un interés, me cause un agrado, de cierta manera me motive para que realice ciertas actuaciones. Ahora, podríamos también nombrar, ¿no es cierto?, que este interés general siempre debería
lógicamente, estar superditado ya en la parte de derecho en todos aquellos actos de la administración pública, todos aquellos actos que de cierta manera se encuentren determinados en el ordenamiento jurídico, primero dado por nuestra Constitución y lógicamente vinculado con estas percepciones de los intereses constitucionales. Nos hablaba Micaela y nos decía, es que tenemos muchos artículos en la Constitución donde nos haremos notar el interés general, el interés colectivo, el interés público, el interés social, el interés del pueblo ecuatoriano, el interés nacional. Lógicamente, si te das cuenta, al hablar de estos tipos de intereses, es muy contrario al interés privado que le digo a la Dana, ¿no? Yo a veces les digo, ¿qué tal, chicos, que cuando regresemos de la pandemia organizamos la post-reunión de integración, porque no nos hemos visto en 3 años? Créanme que el 99.9 va a estar interesado en ir, ¿no es cierto? Por una deconstrucción social, por un salir de esquema, por un rompimiento de las circunstancias que podrían suscitarse, ¿sí? Por todo lo que hemos estado viviendo. Pero, ojo, tenemos que estar claros. Que por un lado tenemos el interés privado, que es este al que tú te quieres relacionar, y por el otro lado este interés público, interés colectivo, interés general. Antes de continuar, doy paso a Luis. Luis, buenos días, Luis. Buenos días, doctor. Gracias. Yo quería hacer una pregunta sobre la realidad social que se está viviendo ahora mismo en Ecuador, en cuanto y en tanto a comparar un poco Ecuador-Perú, ¿no? Hasta el 2017, el PIB per cápita de Ecuador-Perú eran parejos, apenas existía una fluctuación, una variación entre uno y otro. Sin embargo, ¿cómo es posible, quería preguntarle, que Perú en su primera fase para las vacunas haya comprado 300.000 vacunas y Ecuador por su parte ha llegado al 10% de esas vacunas en una primera fase? Y eso en la mejor de sus gestiones, digámoslo así, ¿no? Exactamente, eso por una parte. Y por otra también, ¿cómo es posible que Ecuador tenga una reserva internacional en un banco suizo cuyo porcentaje de utilidad, bueno, en tanto al interés que le produce, sea mínimo, y estamos hablando de una reserva de 7.000 millones de dólares, y que no se puedan utilizar esos mismos para la compra de vacunas y efectivizar así el interés general, el interés social de toda la nación? Muy bien, Luis, desde tu ejemplo, más bien, desde tu postura y desde tu intriga, vamos a abordar esto que corresponde al interés general. Lógicamente, el ejemplo que nos acaba de poner Luis sería el más acertado en torno a la ejecución que pueda tener un Estado, cualquiera sea su naturaleza. Luis nos pone el ejemplo de nuestro Estado ecuatoriano, un banco suizo, generalmente tiene las reservas, el interés que le deben pagar por mantener ahí las reservas debe ser mínimo, lo ha consultado Luis, y de cierta manera, si es mínimo, yo podría disponer un poco de esa reserva por mi interés colectivo. Quizás ya no me quede con 7.000 millones, me quedaré con unos 3.000 millones. Y de cierta manera con nosotros podré comprar el 100% de las vacunas o potenciar los laboratorios, solicitar las patentes a las farmacéuticas y producir en el Ecuador la vacuna y lograr de cierta manera, bajo el criterio de interés general, pues vacunar al 100% de mi población. Lógicamente hablemos de un 100% de 15 millones, porque va a haber unos 2 millones de habitantes que de cierta manera por N circunstancias no van a poder vacunarse. N circunstancias, enfermedades catastróficas, de cierta manera con conocimiento de causa que no lo puedan hacer. Lógicamente ese sería el mejor ejemplo de interés general. En algún momento me gustaría vivir, yo siempre digo, romper esos paradigmas, ¿no? Y debería aparecer un presidente que te diga, ok, ¿cuánto tenemos para este año? Listo. Quizás voy a bajar unas 3 escalas de sueldos a todos los funcionarios públicos, solicitaré una contribución especial por parte de los funcionarios privados, pero el tema es que con eso voy a traer las vacunas, el 100% de vacunas. Y en el siguiente mes empezaré a vacunar y en 3 meses culminaré mi vacunación. Si se dan cuenta lo que ha ocurrido con el gobierno de Israel, ¿no? En Israel dicen ya nosotros tenemos el 100% vacunado, ya están tomando otras medidas sobre esto, pero Israel es un estado de 3 millones de habitantes. Técnicamente, ellos dicen que el 60% ya puede realizar sus actividades normales. 3 millones de habitantes es el municipio de Quito, es el cantón Quito. Entonces, bajo este criterio,
Mucho depende, recuerdan que nosotros hablábamos en el principio de legalidad que no debíamos dejar de parte estas cuestiones políticas y estas cuestiones sociales. Mucho depende también de la postura legítima que pueda tener el mandante para poder ejecutar el fin público. Créeme, independientemente de todas las cosas, yo sé que no podrías dejar de pagar sueldos a tu sector público, pero yo creo que sí podrías amortizar otros gastos que no podrían ser necesarios en este año con el objetivo de conseguir las vacunas. Y te das cuenta, el día de ayer justamente se les quiere delegar, ¿sí?, a los gobiernos autónomos descentralizados para que ellos a su vez puedan hacer uso o puedan generar las gestiones correspondientes para empezar la vacunación. Y el prefecto tiene la misma postura, ¿no? Garantizar el bien común. El alcalde tiene la misma postura, garantizar el interés colectivo. Pero lógicamente, ¿de qué depende? De la voluntad política. Si haríamos una pregunta, ¿no? Yo a veces digo, sueño. Tendrías a los 25 mandatarios de Latinoamérica, ¿no? Y les preguntarías, ¿qué haría usted para satisfacer a su pueblo en la actualidad? Pues técnicamente lo que vas a hacer es vacunarlos. Todos, te aseguro que todos van a contestar, conseguir la vacuna y vacunarlos. Pero unos con más convicción de otros. Y ahí se puede evidenciar. Mira, si bien es cierto, nos ha dicho el Luis que 300,000 están en Perú, pero en Chile están 1,5 millones. 1,5 millones de vacunas. Y queda aquí cerquita nomás. ¿Cómo lo hizo? En Venezuela 100,000. ¿Cómo llegaron 100,000? Y por ahí escuchaba unos rumores que te decían, no, es que la vacuna rusa no sirve, seguramente, o sea, memes de todo te encuentras ahí. Pero la intención, yo les decía, me conversaba con una doctora de la Universidad de Huelva, conversaba sobre este asunto que, por ejemplo, la OMS ya no busca, si han escuchado el conflicto en la Unión Europea, ya no busca. El objetivo de la Unión Europea frente a la OMS ya no es que me entregue las vacunas a España, a Alemania, a Francia. Ya necesito que me conceda los permisos de la patente para yo en mis laboratorios producir. Y le están exigiendo a la Organización Mundial de la Salud para que a su vez ella disponga las farmacéuticas. Después, como sea, arreglaremos la cuestión de los pagos, de las patentes. Pero el objetivo es el interés general, el interés común. Inclusive yo le llamaría un interés global, Luis. Porque no es solo del Estado. Porque te pueden vacunar a los 13 millones. ¿Sí? A los 35 millones de colombianos te pueden vacunar. Pero resulta que Luis y el Miguel dicen, en este feriado de Semana Santa nos vamos a Cartagena. ¿No es cierto? Y llegan 2 que no son vacunados y quizás produce un fenómeno de intromisión del virus nuevamente. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces hay un tema de política social general ahí. El interés más que estatal para mí es un interés colectivo mundial. ¿Cómo se puede percibir esto? Yo tengo una sola definición, Luis. ¿Sí? Hay otras cosas que el mandatario considera que son más importantes. Que si Luis o el Miguel o la Dana o el Dani estarían en ese puesto, quizás dirían, no, pues yo tendría que vacunar a mi gente. Por esencia, siempre el ser humano busca el instinto de conservación, por esencia. O sea, si te has dado cuenta, tú estás pasando por la calle y se cae un poste, ¿qué haces? Correr, saltar, o sea, evitar. Es por esencia el instinto de conservación. Pero entonces, claro, si tú vas, ahora yo el otro día razonaba con unos familiares y les decía, ¿no? ¿Qué es lo que más quería? Les preguntaba a mis tías que ya tienen sus años, ¿no? Ay, que se acabe esta pandemia, por favor, que se acabe esta pandemia. Y de ahí les decía, pero ¿y si no se acaba? Tendrán que vacunarse. Claro, pero habría que ver que la vacuna surta el efecto adecuado en nuestro genotipo. Porque por ahí también ya hay las otras versiones que te han vacunado y estás enfermo. Y que algunos ya han ingresado a terapia intensiva con el efecto de la vacuna. Entonces, mira, cómo de cierta manera, ahí ahondando los dos comentarios, tanto el del Miguel como el de Luis, ¿no? El Luis dice, pero es que me parece ilógico que teniendo un presupuesto, yo inclusive te aseguro que tenemos gasto corriente aquí en las cuentas, ¿por qué solo compramos 30,000 vacunas? Y eso al goteo, dirían, ¿no? Ustedes. Y eso al goteo. En teoría ya deberíamos tener por lo menos 1 millón aquí.
y ya ir vacunando las zonas más fuertes, las ciudades más grandes, donde ya en virtud del famoso COI, del seguimiento a las reuniones, donde definitivamente exista más crecimiento de contagios. Así debería ser, a más del criterio disciplinario, ¿no? Entonces, por ahí leía un meme súper gracioso que decía, ¿han incrementado los contagios? No pasa nada. ¿Sí? La seguridad en las cárceles, no pasa nada. Si ha existido N número de fallecidos, no pasa nada. Esa no es la postura del Estado. Independientemente del Estado, chicos. O sea, créanme, yo a veces sueño y digo, alguno de ustedes deberá ser presidente de la República. Y que cuando esté sentado en ese banquillo, que es de maderito, un poco pesado, ¿no? Con una banda presidencial que dice mi poder en la Constitución, sepa la verdadera fuerza que tiene el Estado. ¿Sí? ¿Cuánto pesa ese sillón, pero en torno a la toma de decisiones? Yo te digo muy honesto, sé que tenemos planes del agro, sé que tenemos planes tecnológicos, sé que tenemos planes de desarrollo de vivienda, pero el plan número uno de la primera política pública que debe tomar el Estado o todos los estados sería la salud, sería la vacunación. Ese es como cuando, ejemplo, tú te vas a la playa, ¿no? Y te llevas $10 a la playa. ¿Qué haces? Y vas a sobrevivir 3 días con $10. Entonces, ¿qué haces? Vas a priorizar tus gastos. Pero lógicamente tus gastos se van a centrar, yo creo que el uno ha de ser el primerito, alimentación, ¿no es cierto? El segundo, por ahí quizás hotel, porque hay unos que son súper hombres y dicen, no, pues tranquilo, no pasa nada, nos amanecemos, no, no pasa nada. Pero mira, entonces es la perspectiva que cada uno puede tener sobre los intereses que se demarque. Entonces yo creo que contestando a eso, Luis, es mi criterio, ¿no? Es mi criterio, chicos, pero yo creo que el Estado tiene muchos parámetros. Lógicamente, no va a afectar los sueldos de los chicos, de los funcionarios públicos. Pero yo te aseguro que si a un funcionario público le preguntan, si a mí, a Francisco Hernández, me preguntarían, ¿sabe qué? Le vamos a descontar $100 de su sueldo porque le vamos a traer la vacuna. Te aseguro que de 1000 amores te podría decir, no hay problema, y la vacuna está el siguiente martes acá. Pero si a mí me dicen, te descuento $100 y te vacunaremos quizás en el 2026, es súper, no tienes un mensaje directo. Entonces, yo creo que también la política pública se arma, se construye de esta relación con los ciudadanos. Por un lado, tenemos muchos que están por allá discutiendo que se les baje las tasas arancelarias para poder importar o exportar sus productos, pero de cierta manera no se dan cuenta que también dentro de su empresa pueden existir trabajadores que necesiten la vacuna para poder seguir laborando, ¿no? Para poder seguir solventando. Entonces, chicos, ahí, Luis, es mi postura, como te digo, personal. Yo creo que ahí lo podrían rehacer, el rehacer del Estado. Leía el otro día en el periódico El Salvador, el presidente Bukele, por ejemplo, en política educativa, dispuso que se compre para todos los estudiantes de primaria y secundaria el 100% de equipos informáticos con internet, para el 100% de estudiantes. ¿Se imaginan? O sea, no sé cuántos puede existir. En Ecuador yo presumo que eso conllevaría más o menos unos 3,5 millones de niños, niñas y adolescentes que estén en ese nivel. Pero tú puedes, todos tenemos, ¿no? Conocidos o a la vuelta de tu esquina, un hogar con 4 hijos y que tienen un solo celular y que en el celular de cierta manera se distribuyen para tomar clases. Quizás ustedes el anterior semestre, algunos de ustedes sufrieron por eso, algunos siguen sufriendo, pero yo los veo a ustedes ahorita, por ejemplo, súper cómodos cada quien en su computador y no ha habido ningún inconveniente. Pero mira cómo se enfoca la política pública. Y no te aseguro que más adelante va a traer las vacunas verificando rangos etarios. A mí me parece lo más adecuado eso, ¿no? Vamos a vacunar primero de 50 a 60, rango etario tantos, listo. Y los otros sigan cuidándose, no salgan, controlémonos. Mira lo que pasó en Quito la semana pasada. No sé si hay alguien también de Imbabura, de Otavalo. O sea, tenías una fiesta de 3,000 personas en un coliseo, a conocimiento del alcalde. O sea, ¿en qué criterio cabe eso? Dicen es que nosotros somos ciudadanos, cumplidores de normas. Pero si sabes que estás en una pandemia, pues, es que no saben, el inicio del nuevo año, esto hay que festejar. Claro, pero estamos en una pandemia. Muchos no han festejado 1000 cosas.
Sí, 1000 cosas. Pero no te puedes permitir, bajo el sentido propio del ciudadano, tener una demarcación en este sentido, rompiendo todo parámetro. Y más aún, que que el máximo edil de ese sector diga, yo sí les comuniqué, pero no sabía qué hacer. Y que el gobernador en algún momento diga, ya fuimos porque ya a último rato nos dijeron que estaba un poco complejo. Veremos qué pasa en 2 semanas, ¿no? Cómo se incrementan los contagios en ese sector. Porque decirte que ahí estaban todos sanos es un poco complejo. O contagiados, ¿no? Entonces, mira, es importante tener esta percepción. Me parece muy crítico tu comentario, Luis. De hecho, eso es lo que tendríamos que hacer todos los jóvenes en el sentido estricto. O sea, cuestionar esto, ¿no? A veces, diríamos en épocas pasadas, el joven salía a protestar a la calle sobre estos parámetros, como cuando te subían el pasaje. Hoy también deberíamos protestar por qué estás destinando recursos a otras cosas si lo que queremos es la vacuna. No necesitamos nada más. La única salida sería eso. Lógicamente, tendrás tu estrategia para sostener el Estado en las actividades económicas, comerciales, pero prioritario es la vacuna. Entonces, bajo el mismo criterio, tienes los $10 en la playa, tú sabes cómo distribuir los $10, pero tienes que satisfacer tu necesidad básica y primordial, que en este caso sería tu alimentación. Ojo, entonces es importante ver ese interés general, ese interés colectivo. De ahí, en los temas financieros, Luis ha topado un tema que para mí es súper controversial y yo siempre les digo a los ciudadanos, ¿no? El tema de decir, ¿alguno de ustedes se ha interesado en cuántos son los montos de los créditos que ha hecho el Estado ecuatoriano a China? ¿Cuántos tiene ahora el monto del crédito con el FMI, con el Banco Mundial? Y lo único que nos llega a los ciudadanos es que tenemos un mejor crédito a muchos más años y a menor tasa de interés. Entonces, bajo ese discurso dicen, nos están ayudando súper, pero ¿cuánto es a menor tasa de interés y a tantos años? Entonces, yo a veces digo, deberíamos tener también un criterio de economía, un criterio básico nomás. Es como que yo te dijera, a ver, Luis, te presto $10. Te presto a 25 años, me tienes que pagar el 10% anual. Si multiplicas a 25 años el 10% anual de $10, terminas pagando un 500, 600% más del valor que me has prestado, pues. Pero mi discurso podría ser, es que yo le presté a Luis el recurso para que en 50 años me pague el 10% anual. Es una tasa menor que la que pagábamos a China, que era el 11% anual. Ojo, que así se podría venir manejando el discurso. Y hay veces que eso el ciudadano no se interesa a unos, otros no entendemos, ojo, otros no entendemos, y otros entendemos, pero no tenemos la información correspondiente para presumir de qué estamos hablando. Entonces a veces dicen, no, ¿y por qué en la carrera de Derecho hablamos de estos temas? Que al abogado no le gustan mucho los números, debería gustarnos demasiado. Porque también de eso, y sobre todo si tú tienes una perspectiva de ser un administrador público, un ministro, un presidente de la República, deberías de cierta manera congeniar ya. Montesquieu decía, ¿no?, que las dos profesiones por las cuales tú debes dirigir el Estado, o eres abogado o eres economista, pero si tienes las dos, sería fabuloso. Por eso es que él definía que la economía no es una ciencia exacta, que es una ley social, que es una ciencia social, que de cierta manera te aporta los insumos numéricos o estratégicos para tomar decisiones dentro de un Estado. Y así resulta. ¿Cómo tú de cierta manera vas a... Mira, este simple razonamiento que nos hace Luis, no, somos 17 millones de habitantes, ¿cómo van a traer 30.000 vacunas? No es nada, es un estadio, no es nada. 30.000 personas en un domingo en el partido Liga Barcelona, las encuentro en 2 horas, las reúno en 2 horas. ¿Te das cuenta? Que no es nada. Lo mismo está pasando en el sentido electoral. Creo que la diferencia entre el candidato segundo y el candidato tercero, de cierta manera, son como 40.000 votos. ¿Ya? Que no es nada. Que técnicamente representa décimas en nuestros 17 millones. Entonces, sí depende mucho de la postura, a veces digo, de esa humanización que tengas tú. Y lógicamente, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro presidente tiene una formación humanista en algún momento vinculada desde la Universidad Central, ¿no? Desde esos ideales garantizar todo al pueblo. Pero no sabemos, ahí es como aquel dicho, no sabemos qué intereses exista tras el poder y que le impiden en algún momento tomar decisiones fuertes
en torno a poder llevar esta determinación clara. Entonces, chicos, bajo este contexto, Luis, Miguel, Rafael, Ingrid, Dana, es importante que usted también se forme en el interés colectivo. Si es que esto nos va a beneficiar a todos, y muchas veces han escuchado eso, esto nos va a beneficiar a todos, pero es que no todos queremos ese beneficio. Pero si haríamos una consulta popular el 7 de abril, ¿no? Que te diga, ¿quiere que vacunen a todos los ciudadanos? Te apuesto, el 99.999 diría que sí. Y sin campaña política, porque ya tienes un año de historia en donde no has podido desempeñar. Entonces, Luis, ahí como te digo, bajo un criterio personal, sí debería mejorarse las condiciones. Por ejemplo, sé que en España van avanzando en un criterio de vacunación fuerte. Inclusive están ahí optimizando el tema de los cuartos fríos para movilizarlos ya a los sectores. O sea, ya no es que el ciudadano se acerca al hospital ni nada. Mira lo que está haciendo Estados Unidos. Ya tiene sus carpas de vacunación en centros comerciales de manera intensiva. Y mira hasta dónde está pensando. Contra los migrantes que no son regularizados, que de cierta manera vayan a decir, ya llega el Francisco que es un ilegal. No le llamemos ilegal, ¿no? Es un legal no regularizado, digámoslo así, ¿no es cierto? Es un legal porque entró legalmente, no regularizado. No quieren irse a vacunar porque quizás el Estado o el gobierno tome nota de tus nombres y de tu ubicación, pero de cierta manera ya van a sacar una norma donde les garantice que ellos puedan vacunarse, porque ya trasciende todo esquema del ordenamiento tradicional. Necesito tener mi pueblo sano, porque esto me está costando ya un año. Mira la oferta en Estados Unidos, es que a diciembre de este año ya todos pueden rehacer su vida normal. Nosotros esperemos que a diciembre también así sea, esperemos, pero necesitamos de cierta manera una convicción de cuidarnos, de que el gobierno reasigne más recursos para el tema compras de vacuna. Opción 1, compras de vacuna. Todo lo que me sobre, compras de vacuna. No se realiza la hora tal, compras de vacuna. Así deberíamos pensar para tratar de satisfacer este interés colectivo, este interés general. Eso es, Luis. Tengo una pregunta de Lisette. Lisette, y de ahí Adrián, y continuamos con la clase. Lisette. Ya, Doc, ¿me escucha? Sí, le escucho, Lisette. Dígame. Ya, buenas tardes, Doc. Yo quería, en base a esto, hablar del interés del pueblo ecuatoriano, que no sé si está mal planteado en la Constitución o estratégicamente planteado en la Constitución, ya que este solo habla sobre las relaciones del Ecuador, las relaciones internacionales del Ecuador, pero no habla de las políticas públicas, porque yo creo que cuando se fomentan políticas públicas en salud, en educación, en todos los sectores estratégicos, se debe también hablar del interés del pueblo ecuatoriano. Como estábamos hablando ahorita, el interés del pueblo ecuatoriano es la vacuna. O sea, no es que hagamos alianzas de exportación, importación de tasas arancelarias con tal país. Eso es algo secundario, digamos. Porque lo que necesitamos ahorita es que todas las personas puedan ya incorporarse al sector trabajo, que de alguna manera no está al 100%. Entonces, hablando de esto también, y como usted decía, de un interés global de la humanidad en sí, de que la pandemia termine, y vemos nuestra única solución en vacunarnos. Entonces, no sé si está mal planteado en la Constitución o estratégicamente planteado para, de alguna manera, no hacer lo que el pueblo ecuatoriano quiere, sino lo que el Estado le da la gana. Muy bien, muy crítico, Lisette, porque como te digo, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos una consulta popular? ¿Te acuerdas del 7 veces sí? Ustedes sí vivieron el 7 veces sí, ¿no es cierto? Ya había una campaña mediática fuerte. ¿Y por qué no podemos? Ya sabemos lo que quiere el pueblo. No necesitamos ni consultarlo, necesitamos implementarlo. Pero ¿qué más necesita comprender nuestros dirigentes, sean cantonales, municipales, nacionales, para saber que necesitamos esa vacuna? Nada. Yo creo que más bien viene con lo que hemos hablado, el Liceo Caro, es sobre esta voluntad de primero conseguir recursos. Ahora, después yo creo que el argumento va a ser, es que los laboratorios no pueden producir y ya hemos comprado, pero nos entregan en 6 meses. Pero ha de haber otro mecanismo, ¿no es cierto? Tengo especialistas que no es que tienes que crear la vacuna, tienes que replicar lo que ya crearon.
tienes que traer los componentes para trabajar aquí. Quizás te sale un poco más económica, puede ser, ¿no? No sabemos, nosotros no somos bioquímicos para, de cierta manera, estar dentro de este parámetro, pero sí podríamos tener una postura clara. Que esto es lo que quiere el pueblo, bajo el criterio que dice la Caro, ¿no? El interés del Estado ecuatoriano o del pueblo ecuatoriano es ese, hoy por hoy es eso. Sí, de ahí que colateralmente vas a tener el trabajo, de cierta manera el ingreso, las importaciones, exportaciones, sí, porque eso también tiene el círculo de negocio. Pero si te das cuenta, yo a veces digo, ¿no? ¿Qué pasaría si todos ya nos vacunaríamos? Tú, mis familiares podrían tener un restaurante que quizás hoy está a punto del colapso, que la gente ya no come en la calle, que de cierta manera lo que hace es llevar su alimentación, la dinámica ha cambiado, que si tú vacunarías quizás ya podría solventar esa inquietud, ya ese restaurante podría activarse, esa economía podría moverse, entonces poco a poco iría caminando, pero son criterios propios que deberíamos ir argumentando, chicos. O sea, no podemos cambiar todo con el sol, no podemos tapar el sol con un dedo, pero sí podemos crear patria bajo este, siendo muy críticos, ¿no? De cómo la administración está funcionando. Yo les podría decir que no es tan fácil también ser administrador. No puedo tomar una decisión así tan fuerte, decir todo lo que tengan presupuesto, compramos vacunas y después veamos cómo solucionamos. Sería durísimo, porque todos comen, porque todas las familias tienen sus propios intereses económicos y sus propias deudas. Y eso de cierta manera origina otros contextos. Gracias, Caro. Adriana, culminamos contigo, Adriana. Buenas tardes, Doc. Hola. Me surgió una duda. Se supone que quieren delegar que la compra de la vacuna se haga por los GAD, los municipios. Entonces, mi duda surge que si el presupuesto que le da el Estado a cada GAD va a ser aumentado, porque hay que conocer que actualmente se les redujo ese presupuesto. Entonces, mi pregunta viene a eso. Se supone que el presupuesto de un cantón es de X cantidad. Entonces, prácticamente ahorita están delegando esa responsabilidad a un municipio que tiene un presupuesto de $2 millones, cuando lo óptimo sería que el Estado debería hacerse cargo. Entonces, esa es mi pregunta. El Estado... Yo ahí tengo una lectura. Tengo una lectura que me da dos posturas. La primera postura, que quizás los municipios estaban realizando esta actividad para presionar al gobierno a que le asignen los valores adeudados y con los valores adeudados poder comprar las vacunas, porque igual sigue siendo el mismo Estado, no habría problema. Y segundo, que efectivamente, yo soy muy honesto, ¿no? El municipio de Quito ve muy lejano que sus vacunas lleguen a este municipio de Quito. Entonces, él, por su propio lado, se ha reunido con los representantes de las casas farmacéuticas X para que a su vez tome como prioridad sus pedidos. Pero yo ahí a veces lo que podría cuestionar, cuando de Ecuador podría llegar un solo oficio solicitando 17 millones de vacunas, voy a tener 240 oficios pidiendo 1 millón, 3 millones, 500,000, 20,000, 30,000, 200,000. Y eso de cierta manera también puede colapsar administrativamente el pedido, la producción, digámoslo así, ¿no? Generar una burocratización de que lleguen las vacunas al ciudadano. Entonces, ahí, como yo te digo, no han dicho nada en torno a esta delegación, Adriana, pero técnicamente yo creo que es una postura para forzar a que el nivel central cancele las obligaciones pendientes al nivel cantonal. Nada más. O sea, sí, doctor, pero se supone que un cantón tiene un presupuesto ya establecido. No sería lo óptimo sería que el Estado se encargue de comprar las vacunas para todo el Ecuador y delegar esa responsabilidad a un GAD que tiene un presupuesto mínimo, que tiene que hacer sus obras, establecer los sueldos y todo eso. No es óptimo, porque prácticamente les están quitando ese presupuesto que ya está establecido para que se hagan cargos ellos y no el Estado. Dejaré de hacer la obra porque mi interés también es mi fin también es la satisfacción de mi colectividad. Y también tendrá que reducir sueldos. O sea, sí está bien en la postura que usted dijo, pero no todos van a estar de acuerdo. Se podría decir eso, o puede que sí, pero eso también está a un criterio de podría o no podría. Claro, por supuesto, Adriana, por supuesto. Entonces, por eso digo, va a haber municipios que digan,
Yo con la asignación que me dieron, con las justas, pago sueldos, ¿de dónde voy a tener vacunas? Va a haber otros que digan, ¿sabe qué? Yo tengo por multas tanto, todo lo que tengo en multas que he recaudado en estos últimos 10 años, eso voy a poner a vacunas. Las realidades de los municipios son distintas. Entonces eso tendríamos que analizar. Pero bueno, más bien, miren, nos va a servir de mucho este análisis crítico, constructivo que estamos generando, porque de sobremanera, esa es la postura del acto administrativo, el interés general, siempre la satisfacción de este interés general. Recordemos lo que nos decía Manuel María Díez, nos decía que el fin del acto administrativo consiste en la satisfacción del interés público. La administración actúa guiada por este fin de satisfacción del interés público. Si la ley ha previsto el fin que debía perseguir la administración al dictar el acto administrativo y el funcionario de cierta manera ha dictado un acto administrativo contrario a lo que determinaba esa ley, lógicamente se podría hablar que existe una desviación del poder, lo que ya hemos revisado. A más de esto, tenemos que estar claros que en nuestro Código Orgánico Administrativo, el fin es considerado como un requisito esencial del acto administrativo, un requisito de validez. Lógicamente, este acto habrá de cumplirse con la finalidad que resulte de las normas, que le otorguen las facultades pertinentes al órgano emisor. De cierta manera, sin poder perseguir otros fines públicos o privados distintos a los que puedan presentarse. Justificaciones de acto, de causa, de objeto. Hay que tomar en cuenta que las medidas que involucre el acto administrativo deben ser proporcionales, adecuadas a la finalidad. Entonces, podríamos decir que el fin va a satisfacer el interés general. Las potestades, de cierta manera, que otorga este ordenamiento jurídico en beneficio de la administración para satisfacer el interés colectivo, es decir, garantizar el interés público. Tomemos en cuenta que, de cierta manera, la administración siempre va a resolver lo que necesariamente crea que es un beneficio de la colectividad. Pero en algún momento también la administración puede equivocarse en esta determinación de actos administrativos, lo que le permitiría a la administración, de cierta manera, en la acción de revocar este acto. Y esta revocatoria, lógicamente, podría darse por razones de legitimidad, por razones de conveniencia, por razones de circunstancias, que de cierta manera hay que tomar en cuenta una indemnización hacia el administrado. Recordemos, cuando nosotros hablábamos de las características del acto administrativo, tenemos que estar relacionándonos frente a este principio de estabilidad. Y decíamos que cuando de cierta manera hemos notificado con el acto administrativo al funcionario, lógicamente se presenta la característica de estabilidad. Y esta característica de estabilidad no le podríamos vulnerar los derechos del funcionario, al administrado. Pero si de cierta manera la administración verifica que ha emitido un acto administrativo cuyo fin es distinto y es contrario al ordenamiento jurídico, va a generar una justa indemnización para el beneficiario de este acto administrativo. Además de eso, podríamos decir que la doctrina sostiene que el ejercicio de la actividad discrecional de la administración es cuando se da la posibilidad de dictar actos encubiertos, ya sea con intereses particulares versus los intereses colectivos. Entonces, de cierta manera, aquí el funcionario público podría tener un interés propio en la emisión del acto administrativo que de cierta manera, bajo un criterio de discrecionalidad, podría ocasionar que el acto sea emitido, pero que tenga un vicio dentro de esa emisión, que de cierta manera correspondía al acto, a la intencionalidad por parte del funcionario público. La administración, de cierta manera, podría decidir extinguir el acto por razones de interés público. En este caso, no se trata de una revocación del poder,
sino más bien de una extinción del acto administrativo. Y esta extinción del acto administrativo se la puede realizar porque se han encontrado razones de ilegalidad, ¿sí? De cierta manera, razones de ilegalidad. En algún momento, por ejemplo, estas razones de ilegalidad van a producir la revocación del acto administrativo. Pero en algún momento, esta extinción este acto administrativo podría haberse emitido de forma legal, pero a su vez, este acto administrativo puede ocasionar vulneración de derechos hacia el particular. Entonces, bajo el mismo criterio, lo que habíamos mencionado, ya existía un acto administrativo, he notificado, extingo o revoco el acto administrativo, de cierta manera lo que puede ocasionar es un perjuicio a los derechos del administrado. Lógicamente, esto me va a conllevar a que de cierta manera pues cancele una indemnización en este sentido. Es por eso que esta actividad discrecional, donde se demuestra la importancia que debe existir en asignar la finalidad como requisito esencial a este acto administrativo, que de cierta manera me garantiza la validez del mismo, siempre y cuando la actividad del acto fuese reglada. Sí, bastará solo con confrontar la finalidad del acto con el derecho objetivo para determinar que no existe una adecuación al interés público. Es el mismo argumento que hemos venido sosteniendo en la clase, chicos, en torno a decir que el acto administrativo debe satisfacer el interés público y que por lo tanto esta satisfacción de interés público no tiene que verse viciado por la intencionalidad del funcionario público. Hablemos así que la interpretación acerca de la finalidad del interés público que de cierta manera persigue el acto administrativo debe juzgarse con sentido dinámico y adecuarse a los fines sociales y económicos que de cierta manera presiden constantemente los grandes cambios del Estado contemporáneo. Estos grandes cambios que generalmente se sustentan en el Estado de Derecho en torno a las decisiones que tome el administrador público, de cierta manera, insisto, tiene que ser solventado bajo el criterio del interés público. Si es que existiría un interés privado en la voluntad del administrador público, nos estaríamos refiriendo nuevamente al proceso de desviación del poder. Ahora, le vamos a dar un contexto un poquito más social a esta determinación del interés colectivo, ¿sí? Y vamos a revisar lo que nos dice un diccionario sociológico vinculado al interés colectivo. Y claramente podemos manifestar que el interés general significa lo que es útil al conjunto de miembros de una sociedad. Mientras que para el profesor Manuel María Díez nos manifiesta que el interés colectivo sería la suma de la mayoría de los intereses individuales coincidentes de ese grupo de individuos. Si te das cuenta, por un lado, el interés público se refiere a lo que es útil a la sociedad como tal, y el interés general o el interés colectivo en torno a lo que la sociedad requiere para este. Asimismo, el profesor Agustín Gordillo menciona en su texto de Derecho Administrativo al profesor Manuel María Díez y sostiene que el interés público debía concebirse tan solo como una convivencia material y económica, pero es que con el interés público se trata de asegurar no solamente los valores seguridad y convivencia, sino también primordialmente el valor justicia. Por ello, el interés público conveniencia es contrario al interés público justicia y por lo tanto un falso interés público. Entonces, cuando yo tengo un interés público por conveniencia, no podríamos llamarlo un interés público definitivamente, porque técnicamente el interés público por justicia conlleva la satisfacción del Estado, que en el ejemplo que nosotros habíamos puesto en clase, podríamos decir que un interés público por justicia sería la adquisición de las vacunas para todos los ciudadanos. Un interés público por conveniencia quizás sea el otro, ¿no? No puedo argumentar más porque después podríamos estar especulando dentro del proceso de formación. Pero lo que sí tenemos que estar claros es, como les digo, ¿no? Estos intereses comunes no se deducen de la suma de intereses privados, sino que se construyen en el transcurso del debate, de la comunicación intersubjetiva,
pudiendo producirse acuerdos y desacuerdos en torno a ello. El mundo se vuelve humano solo cuando se ha convertido en el objeto del discurso, cuando se ha convertido en el contenido de nuestros intereses. Ojo, el mundo se vuelve humano solo cuando se ha convertido en el objeto del discurso, cuando se ha convertido en el contenido de nuestros intereses. ¿Cuán importante es, no? Esto que nos manifiesta, de cierta manera, la socióloga, en un sentido mucho más fuerte, la socióloga Hannah Arendt, que de cierta manera nos permite ver hasta dónde llega el interés público o el interés social. Y aquí tenemos que también dar otra perspectiva. Hemos hablado mucho del interés colectivo desde el punto de vista humanista, pero por el otro lado también vamos a topar el concepto ya un poco socioeconómico de Adam Smith, ¿no? Que de cierta manera nos trae la economía contemporánea, ¿sí? Y Adam Smith decía que en el comercio todas las partes ganan, y eso que cada una solo mira por su interés propio. Mira, en el comercio todas las partes ganan, y eso que cada una solo mira por su interés propio. Como de cierta manera Adam Smith expone un ejemplo a muy pequeña escala, y de cierta manera nos dice que no es la benevolencia, que denominado la benevolencia del carnicero, y en este sentido nos dice que no es de la benevolencia del carnicero, el cervecero o del panadero que esperamos nuestra cena, sino de la consideración de los mismos por su propio interés. Y aquí es donde entra en juego una famosa metáfora, porque estos actores o cualquiera de los otros actores que participen dentro del desarrollo económico del Estado se preocupan solo de su beneficio, pero no se dan cuenta que, como en muchos casos ocurre dentro del contexto social, son conducidos invisiblemente por la mano de promover un fin. Y el fin es el interés público, que de cierta manera no era su intención. Entonces, vamos sintetizando a nuestra realidad. Todos nos alimentamos bajo la metáfora del carnicero. De cierta manera, esta metáfora se construye en un proceso de formación fuerte, en el sentido que tú compras la carne porque necesariamente necesitas alimentarte. El carnicero está feliz porque hoy vendió una vaca y lógicamente está satisfaciendo sus propios intereses económicos. Pero lo que no se da cuenta también el carnicero es que con la compra de esa carne, digámoslo así, tiene aliados estratégicos. El que te vende la sal, el que te vende el aceite, el que te vende el carbón, el que te vende el gas, que también empiezan a producir, ¿sí?, su giro del negocio. Y lógicamente el beneficiario final va a ser el consumidor del alimento, pero eso ya va denotando un interés público. Esta técnicamente es la síntesis, ¿no?, de la obra de Adam Smith en torno a la mano invisible dentro del proceso económico. Ni la Constitución de nuestra República, ni en ninguna ley se da el significado de interés público, de interés de la colectividad e interés general, porque siempre lo hemos venido manejando bajo este contexto. Por otro lado, chicos, también hablábamos del interés social. Y lógicamente, cuando nos hablaba nuestra compañera, Micaela, creo que era, me olvidé, la Micaela, sobre el asunto del interés social, ahí sí estamos prestos a una construcción constitucional. Y la tradicional distinción entre la esfera pública y la esfera privada se ha desdibujado en la edad moderna, con la aparición de otra esfera, de la esfera social, que de cierta manera esta esfera constituye un producto de las relaciones propias del mercado, de cambio de la economía capitalista y también de la aparición de una sociedad en masa, con muchos modelos de conductas, de acciones, de mentalidades que son propios de esta sociedad. Por lo tanto, el aparataje de los sistemas socioeconómicos, en este caso del capitalismo, ha dado lugar a la irrupción de esta nueva esfera social, que de cierta manera supone la entrada de la economía en el espacio hasta entonces definido solamente por los intereses públicos. Y para esto tenemos que comprender
que el crecimiento de esta esfera social conlleva que los intereses privados adquieran significado público. Lo social pasa a ser el espacio donde se produce la acumulación de capital y donde la forma mutua de dependencia en beneficio de la vida y nada más adquiere un significado público en este sentido. Por otro lado, también deberíamos preguntarnos, ¿qué queda entonces para el privado si presumimos que todas las actividades privadas se están dirigiendo hacia la dinámica social? Lógicamente, lo íntimo será entonces esa parte última que quede para la esfera privada. En nuestro caso, la Constitución de nuestra República, en el artículo 323, relacionado con la expropiación de bienes, nos manifiesta de forma expresa el interés social. Y de forma expresa, el artículo 323 dice, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y bienestar colectivo, las instituciones, por razones de interés público o de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes previa justa valoración. Si te das cuenta, ya tiene un enfoque de interés social, y ese interés social, lógicamente, que va muy de la mano de un fin como requisito de validez del acto administrativo. De igual manera, podemos encontrar otros ejemplos dentro de nuestra Constitución. Podríamos hablar de que el artículo 313 establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular y controlar y gestionar los sectores estratégicos. Y nos dice que solo el Estado, de cierta manera, podría autorizar el desarrollo de estos sectores siempre y cuando exista un interés social. De igual manera, en lo que corresponda a ciertos sectores como el extractivismo, podríamos tomar la consideración. Por ejemplo, el artículo 375 nos dice que el Estado en todos sus niveles de gobierno garantizará el derecho de hábitat y a la vivienda digna, para lo cual el numeral 5 prescribe, desarrollará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social, ¿no? Y si se han dado cuenta, ahora que hay una propuesta en los comerciales de televisión donde dicen, mira, te vamos a dar el bono de vivienda, y hablan de unos créditos BIP. ¿Alguien sabe qué se refiere a estas iniciales? Créditos BIP, BIP. Son las siglas de vivienda de interés público. Porque técnicamente, supuestamente, el Estado está haciendo no hablemos lo humanamente posible, ¿no? Lo administrativamente posible para darte una tasa de interés baja al mayor plazo, inclusive te estoy concediendo un bono de vivienda para que puedas tener tu casa. Pero en algún momento yo hacía un ejercicio económico, ¿no? Un poco me gustan los números. Sí, un ejercicio económico en el sentido de que dicen, te pongo a 25 años con las instituciones financieras tales, pero si tú no das un monto de entrada, técnicamente culminas pagando el doble o el triple de tu vivienda después de 25 años. Entonces, sí es básico analizar cómo se sustenta estos criterios. Así también podemos hablar bajo el criterio que nos decía la Caro, en torno al interés del pueblo ecuatoriano. El interés del pueblo ecuatoriano siempre va a estar vinculado con las relaciones internacionales. Lógicamente, en este caso de las vacunas, el Estado ecuatoriano, representado por su máxima autoridad, debería gestionar las vacunas porque es un interés del pueblo ecuatoriano. Y claramente nuestra Constitución, en su artículo 416, nos dice que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, es decir, los funcionarios públicos. Aquí debemos mencionar a Ramiro Borja y Borja, que dice, siendo el derecho un sistema de regulación de la conducta humana, su contenido se constituye por dicha conducta. El pueblo del Estado es el conjunto de hombres cuya conducta constituye el contenido de un orden jurídico. El concepto de pueblo es un concepto jurídico, cualidad que se corresponde con la esencia del Estado y que lo diferencia de la población.
Entonces cabería también realizarnos, chicos, una pregunta. ¿Será el interés general, el interés público o el interés social? ¿Será el interés relacionado con los ciudadanos que gozan de los derechos políticos? ¿Qué es lo que debe garantizar el interés del pueblo ecuatoriano? Técnicamente, esa sería lo paradigmático que podría construir la administración pública dentro de nuestro sentido constitucional. Porque si te das cuenta, esta administración pública va muy del enlace con la participación propia del Estado en el cumplimiento de los fines constitucionales. En este sentido, también podríamos decir que el artículo 407 de nuestra Constitución se habla de un interés nacional cuando se prohíbe, por ejemplo, una actividad extractivista por parte de los recursos no renovables en áreas protegidas o en zonas declaradas intangibles. Esto, de cierta manera, va a permitir explotar excepcionalmente, si el Estado lo amerita, estas zonas. Tenemos los casos en Morona y en Zamora, sobre todo en Zamora, sobre la explotación extractivista en torno a los recursos mineros. Entonces, mira, también podrían presentarse, pero aquí, de cierta manera, se da una percepción clara de el poder que tiene el Estado sobre el interés nacional. Solo el Estado autorizaría este tipo de extracción. Lógicamente, es de interés nacional. Ya no es de interés colectivo, ya no es de interés público, es de interés nacional. Por otro lado, también podríamos hablar del servicio a la colectividad o el buen servicio público. Ustedes tienen mucho de esto dentro de su vida ya, hablemoslo así. ¿Qué ha pasado cuando le dicen saque copias de un proceso para académico y usted concurre a la unidad judicial o al ministerio? ¿Qué inconvenientes ha tenido? ¿Tiene un buen servicio público? ¿Ha encontrado un buen servicio público? ¿Qué pasa con él? Y esto también es una finalidad del Estado frente a los ciudadanos, ¿no? Entonces, a veces yo graciosamente, cuando en algunas instituciones públicas que he estado, ¿no? Yo graciosamente ingresaba por la puerta principal, me saludaba con el guardia, con la guardia, ingresaba al ascensor y les decía, muy buenos días, bienvenidos a la institución tal, ¿en qué le podemos ayudar? ¿A qué piso se dirige? Claro, entonces el usuario que estaba en el ascensor no sabía cómo responderte, le causaba un poco de sonrisas el hecho de que ingrese alguien y le trate así, pero técnicamente esa debería ser la administración pública. Pero la cara opuesta de esto quizás es lo que a todos nosotros nos ha pasado, ¿no? Que el Jordi, que la Micaela, que la Sofía, que la Dana vayan a una institución y digan, necesito unas copias certificadas, soy estudiante, y solo para analizar el proceso, son con fines académicos. No, ¿y para qué quiere? Es confidencial. O por último te dicen, verá, haga el pedido, mande por mail, una vez que esté por mail, solvente, solicite, y después vemos si les ha pasado. Sí, en el mejor de los casos. En el peor de los casos dice, otra vez viene este chico, el de la Universidad Central, Miguel creo que se llama. Otra vez viene. Si ya le dimos, ¿ahora qué querrá? Si la otra vez, inclusive lo pusimos en el archivo, estuvo buscando, nos dejó desordenado. Ojo, mira, todo lo que ocurre dentro de la administración, ¿sí se dan cuenta? ¿A todos nos ha pasado? Sí. Entonces también, el fin o la finalidad es de la administración pública es de tratar de garantizar un servicio público de calidad. Y el servicio público de calidad es que tú concurras a una oficina y te solucionen, o en lo posible te solucionen la inquietud que tenías. No, hay cosas que no son solucionables, también hay que estar claros. ¿Sabe qué? Mire, me quedé sin trabajo y fue al Ministerio de Trabajo que me consigan un trabajo. Es que el Estado no me da el trabajo que yo necesito. No es solucionable, pues. Y el funcionario público me dijo que posiblemente me llame, más o menos. Pero si tú tienes una cita, requieres un expediente, lo haces con la educación de vida, que también es otro parámetro, ¿no? No es lo mismo ser funcionario técnico que pasas en tu oficina solito en tu computadora haciendo tus cosas, que ser funcionario de atención al cliente. Yo a veces les digo, el que está en atención al cliente o atención ciudadana debe tener una capacidad de resiliente, paciente, debe ser gracioso, debe tener carisma para poderte atender. Y esto tiene que presentarse en todas las instituciones. No cualquiera puede dar servicio al cliente. Entonces, en mi caso, yo tenía
algunas instituciones que decían, vea, tengo este funcionario que no me responde, que no hace las cosas bien. Pongámoslo en servicio al cliente. Yo les decía, no. Porque al usuario de las 8 de la mañana me lo va a atender bien quizás, pero al de las 9 ya no. No se diga al de las 4 de la tarde. Sí, que estoy solo viendo el reloj a qué horas me voy. Y eso no, de eso no se trata. Entonces, bajo este criterio del interés o del buen servicio público, necesariamente tiene que darse este concepto, ¿no? De que los órganos de la administración deben ejercer el poder con la finalidad del buen servicio público. De aquí la razón por la cual este requisito constituye un elemento esencial dentro del acto administrativo. Consideramos que no puede darse una fórmula genérica para el buen servicio público. No existe el buen servicio público. Yo a veces les dije, graciosamente, por ahí tengo el estudio todavía, no me lo aprobaron, pero en algún momento de la historia espero se haga efectivo, ¿no? El que se pida un requisito esencial para que tú seas funcionario público. Y esto es haber decurrido la carrera de formación de funcionario público, en donde te den en el módulo 1 trato a la ciudadanía, donde te den derecho administrativo, lo básico nomás, no como a ustedes profundo, lo básico, que sepas lo que es el interés público, que sepas cuál es el fin de una actuación de la administrativa, para que de cierta manera actúes en representación del Estado. ¿Se ha dado cuenta que un funcionario público es la cara de su Estado? En algún momento yo tengo una gran amiga, ¿no?, francesa, que de cierta manera vino a Ecuador. Sí, fuimos compañeros en una maestría y todo, y vino a Ecuador por sus vacaciones. Y desde que entró al aeropuerto tuvo la peor experiencia del Ecuador, porque el funcionario que le hizo su chequeo de visado le empezó a decir, no de la forma adecuada, o sea, créeme que si yo estaría ahí, le diría bienvenido al Ecuador, el país de los 7 climas, de los microclimas, no sabes de lo que vas a perder y a dónde van a viajar, ¿sí me entiendes? Y no se olviden de probar esto, tomen una banderita, bienvenidos a Ecuador, que así debería ser. No, pero, a ver, ¿y a qué viene? ¿Y cómo así viene? ¿Y dónde va a llegar? ¿Y tiene plata? ¿O qué se va a gastar? ¿Cuánto se va a gastar? Miren, si yo llego a un aeropuerto siendo extranjero, supuestamente porque alguien me recomendó y me dijo, ve, sí, es súper chévere, vente. Y que la primera persona que representa al Estado me reciba y me trate así, ¿qué opinarías? Complicado, ¿no? Complicado tener esa apreciación. Entonces, desde ahí párate. Yo a veces les pongo el ejemplo de ustedes, ¿no? Cuando ya volvamos a nuestra fase presencial, cuando te acerques a una ventanita de nuestra universidad, hacer nuestra gestión, X que se trate, anda con educación, lleva la documentación en orden. Yo he visto, a pesar de que somos ya futuros abogados formados, sabemos todos los requisitos que hay que presentar, créeme que hay unos que llegan a la ventanilla y dicen, es que esto han pedido en este color de carpeta, tome a los papeles. Y ves los papeles dados la vuelta, una copia que no se ve, otros papeles que no tienen las firmas, y dices que ya me atraso, ayúdeme. Ojo, también depende mucho del ciudadano. Entonces, es importante el servicio público que tratamos de engendrar. Los dos elementos, dentro de los elementos del acto administrativo se encuentra el fin o la finalidad del mismo. Sí, de cierta manera hemos analizado mucho estas reglas. Por ejemplo, que el funcionario administrativo no puede perseguir su fin, sino el fin general, el fin público, que el funcionario público no debe perseguir otra finalidad que sea opuesta a la ley, solo la que le garantice la ley, que de cierta manera no basta que el fin perseguido sea lícito y de interés general, sino que sea necesario además entre las competencias que realiza el funcionario público, pero en algún momento, a pesar de que el fin pueda ser lícito, tenga un interés público y esté dentro de la competencia de este funcionario público, no puede perseguirse un interés que sea contrario a lo determinado en la ley. Entonces, de cierta manera, cuando el funcionario público persigue un fin distinto al de la ley, lo que ya hemos mencionado, lo denominamos desviación del poder. Y lógicamente, nosotros como ciudadanos y próximamente algunos de ustedes, funcionarios públicos, lo que tienen que garantizar de cierta manera es el buen servicio público. De cierta manera, yo sé todo lo que ustedes han pasado, chicos. Hay autoridades administrativas, hay docentes, con unos podemos conversar, con otros no podemos conversar. Pero si sigues siendo funcionario del Estado,
La universidad proviene de ese término latino, el universitas, ¿no? Dentro de esa naturaleza donde todos debemos relacionarnos. Yo a veces les digo, este es un equipo de conocimiento, este es un equipo de investigación. Por hoy somos docentes y estudiantes, pero en 2 años quizás vamos a ser docentes, quizás vamos a ser colegas de tribunales, quizás podríamos llevar causas juntos. Eso no se sabe, pero mira, de eso se trata el universitas propio de nuestra relación. Entonces, mira, este servicio a la colectividad, lógicamente, debe cumplirse de acuerdo a los principios señalados, siempre y cuando revisando principios de carácter administrativo. Se trata simplemente de un medio de atención al público, un buen servicio público, un buen servicio público. Mira, cuánto a veces tienes estados y tienes formación de estado desde la cuna, donde te enseñan a hacer un buen servicio público. Y yo a veces esto lo veo desde el punto de vista privado. Ustedes cuando han ido a una tienda, ¿no? Y le dices, quiero probarme esos zapatos, quiero probarme ese pantalón. Y cuando ya le pides 10 jeans, ¿no? 20 pares de zapatos, le dices, no me gustó ninguno, gracias. Entonces, ¿para qué me haces sacar? Y eso en el mejor de los casos. Hay otros que te dicen, pero yo le traigo si me va a comprar. Ojo, cuando tengan la oportunidad de viajar a otros estados, se van a dar cuenta que también existe otra formación. ¿Sí? Otra formación en ese sentido. Te pueden pasar todo el almacén y tú no llevas nada, te pueden decir, mucho gusto, estamos para servirle. Ya, y si usted tiene, aquí le doy mi tarjetita para que vuelva. Ojo, también es una percepción social que deberíamos mantenerla. Ojo, eso es un tema de construcción social, que lógicamente esta construcción social va con el carácter del bienestar colectivo del Estado. Y en nuestra Constitución mencionamos al bienestar colectivo, como por ejemplo el artículo 323, que ya lo habíamos mencionado, nos dice que con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación. Mira, entonces, ojo, por un interés colectivo, por un interés social, bajo un criterio de bienestar colectivo. Lógicamente, Cabanela define al bienestar como la comodidad o satisfacción resultante de contar con bienes suficientes para vivir con holgura, de poseer buena salud, uno y los suyos, y de carecer de preocupaciones espirituales. Entonces yo a veces digo, ¿qué es bueno para usted? ¿Recuerdan cuando yo les preguntaba en primer semestre y decían, ¿y cómo les va? Bien. ¿Qué es bien? Definan, ¿qué es bien? Ahorita les puedo preguntar, ¿cómo les va? Cansados, bien, con hambre, ¿no es cierto? Eso ocurre, pero a veces, o es cuando tú tienes tu pareja, ¿no? Yo a veces les ponía estos ejemplos, les decía, ¿y le quieres a tu pareja o le amas? Le quiero, ¿y qué es querer? ¿Y qué es amar? Es muy subjetivo, entonces esta bondad también trasciende. Recordemos que, lógicamente, mi criterio, chicos, yo creo que en un estado donde haya existido una mejora de la calidad de vida en cualquiera de sus hogares, ahí existe un bienestar colectivo. Mi criterio, una mejora de la calidad de vida. No podemos parametrizar. A veces, muchos hogares, 2 veces a la semana podrían comerse el Burger King, y eso es calidad de vida. Otros podríamos presumir que calidad de vida es que todos los días puedes almorzar con tu familia, en la mesa, compartes con tus padres y tus hermanos. Eso es calidad de vida. Porque quizás no consideraba calidad de vida que mis hermanos trabajen y que mis papás trabajen, y que nos veamos a las 6:15 de la mañana cuando salíamos de la casa y a las 8 de la noche cuando regresábamos. Y solo saludábamos, nos dábamos un duchazo y a dormir. Eso es calidad de vida. A pesar de que todos tus padres y tus hermanos tengan un buen trabajo, se podría considerar calidad de vida. Se podría considerar un bienestar colectivo. Ojo, tenemos que pensar también desde ese sentido, ¿no? Por ejemplo, conozco de cerca mucho la expectativa familiar sobre calidad de vida de un municipio que se llama Monselice, en la parte norte de Italia. Sí, un gran amigo es el secretario de este municipio, y él me dice, por ejemplo, que hoy han dispuesto en su ayuntamiento
que 3 días a la semana los funcionarios municipales salgan a las 2 de la tarde. Ojo, salgan a las 2 de la tarde. ¿Y para qué? Porque de 2 a 5 tiene que llegar a su hogar y tiene que compartir en la tarde con su familia. Tiene que construir la familia desde el hogar. Y tiene que hacer un plan de tareas en esas horas, ¿no? Voy al parque con mis hijos, comparto, voy a comprar esto, vamos a hacer estas tareas. ¿Por qué? Porque piensan que eso es la calidad de vida. Por ahí ustedes han de haber escuchado estas promociones por Facebook, ¿no? Que dicen, pueblito ni sé cuánto en Europa te paga 10.000 euros para que vivas en él. Sucede, han de haber visto, todos hemos mirado. Pero lógicamente, ¿por qué? Porque las asignaciones presupuestarias vienen en torno a la cantidad de habitantes. Y el habitante, Francisco Hernández, que vivía hace 50 años allá, creyó que la mejor postura era irse a vivir a Roma, porque en Roma tenías más oportunidades. Y con este contexto, el pueblo es abandonado. Y tiene un dirigente, sí, pero no recibe muchos recursos para desarrollar al pueblo. Entonces, si tengo más habitantes, bajo el criterio de la administración pública, voy a tener más recursos y voy a reactivar el pueblo. Y sí te van a pagar. Y lógicamente, te van a decir que hagas algo dentro de esa circunscripción territorial. Mira, hay un bienestar colectivo. Y así también, para concluir ya lo que concierne a nuestra relación bien común, summa causae, lo que ustedes hablaban, ¿no es cierto? El buen vivir, siempre tenemos que ir bajo este criterio, ¿no? Si bien es cierto, en nuestra Constitución del 2008 se ha determinado la summa causae como una promoción en una economía comunitaria, en el equilibrio de la sociedad y de la Pachamama, con los nuevos patrones de consumos, de economía social, lógicamente que se oponen a este diseño capitalista del mercado. En nuestra Constitución hemos hecho constar un principio de summa causae, en donde, de cierta manera, hay que ir aterrizándolo a nuestros requerimientos institucionales. Si yo les aseguro, vamos a conversar con un dirigente de una comunidad indígena y le pregunto qué es el summa causae, te va a decir filosóficamente desde la cosmovisión andina hasta dónde llega este bien del summa causae. Pero nosotros hemos tenido que adaptarle constitucionalmente el summa causae o el buen vivir a nuestra determinación. Y si te das cuenta, también hemos hablado, ¿no es cierto?, que este buen vivir o este summa causae va generado en torno a esta determinación propia de nuestro texto constitucional, donde en nuestra Constitución nos dice que dentro del buen vivir se desarrollan nuevas formas de convivencia a través de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas, servicios. Pero yo a veces digo, eso quizás a nosotros nos ha servido como un concepto del buen vivir. ¿Alguno de ustedes, y no sé si tengamos aquí estudiantes de alguna comunidad o de algún pueblo o nacionalidad indígena? ¿Y por qué les pregunto esto? Porque yo a veces me he sentido discriminado por las comunidades indígenas, y muy discriminado. Si me he subido a un ascensor, por ejemplo, sí, un ascensor con una capacidad para 10 personas, han sido 9 ciudadanos de comunidad y yo. Y como me ven que yo ingresé, empiezan a hablar en quichua. Y yo no entiendo nada. Sí, hay par palabritas que podría entenderlas, pero de ahí no entiendo nada. ¿Acaso no existe una discriminación? Entonces yo creo que ya estamos alcanzando el otro nivel de la equiparación de los derechos. Estamos restituyendo derechos, pero yo creo que el mestizaje está sobrellevándose un desequilibrio dentro de esto. Yo creo que a todos también nos ha pasado. ¿Sí? No podemos comprender eso. Y sí me ha causado mucho asombro, ¿no? A veces he querido, de cierta manera, decirles, vean, pero estamos en un estado constitucional, de igualdad. ¿Por qué hablan en quichua? Yo también podría, ¿sí me entienden? Porque si yo hablo en español, ustedes sí entienden. Mire, entonces ya vamos viendo que existe una trascendencia en esta equiparación de derechos. Inclusive ya están superando aquellos 500 años de conquista, yo siempre digo, ¿no? Ese resentimiento que podría de cierta manera existir, pero en algún momento, chicos, es la restitución de sus derechos, pero también podemos, en algún momento que he conversado con comunidades, también ellos deben garantizar los derechos hacia los otros, bajo nuestro primer criterio. Tus derechos culminan donde empiezan el de los demás, respetándonos los unos a otros, pero lógicamente yo ahí ya les digo, a veces se presiente como que existe una discriminación hacia el otro, ¿no?
que, lógicamente, si en algún momento tenemos la oportunidad de hacerlo, lo hacemos. Y si tenemos compañeros que pertenecen a comunidades, siéntase orgulloso de pertenecer a su comunidad. Si antes en la Universidad Central yo les decía, ¿y pertenecen a la comunidad? No, no, yo no pertenezco a ninguna comunidad. Hay veces que tenemos rasgos y patrones propios de la comunidad, rasgos físicos. Nuestros apellidos pertenecen a la comunidad, son propios de nuestra comunidad, pero no nos hacemos respetar y a veces nos sentimos muy, nos sentimos muy extraños con llevar esos nombres o esos apellidos. Pero hoy en la actualidad yo les digo, vamos, ese es su derecho, no se sienta avergonzado. Si usted pertenece a un pueblo, a una nacionalidad, siéntase muy orgulloso. Y para culminar lo del summa causa y buen vivir, nos vamos a ir al bien común, que el bien común se centra simple y llanamente cuando exista una intencionalidad del acto administrativo, se debe entender que esta intención generada por el administrador público siempre va en satisfacción de los intereses propios del bien común, siempre vinculado a esta relación social con el summa causae, con toda esa perspectiva que se alinea de cierta manera a las nuevas tendencias mundiales. Lógicamente, miren, hay grupos sociales que hoy están instigando a que Naciones Unidas, hay un foro, ¿no? Hay un foro social mundial que de cierta manera viene empujando a que se reconozca una alternativa en torno a una declaración del bien común de la humanidad, que se reconozca por parte de Naciones Unidas, dentro del sistema de Naciones Unidas, que más o menos debería tener inclusive el mismo rasgo de una Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, este Foro Social Mundial viene empujando esta declaración del bien común de la humanidad. Y lógicamente, mira, si tendríamos esta declaratoria del bien común, quizás en la actualidad el bien común es la vacuna, bajo el contexto que nos decía Luis en su exposición. El bien común es la vacuna. No, aquí no hay ni fronteras, ni visados, ni condición social, ni condición económica, ni raza. Técnicamente lo que requiere el ciudadano es su vacuna, por bien común. Como en algún momento, miren, si han de haber escuchado, pues que hace un mes más o menos, ya entró a Wall Street la cotización del agua. ¿Te imaginas después de 10 años que empieces con el agua a mantener las economías de los estados? Sería una locura. Sería una locura. O sea, hoy tú abres la llave, tienes 1 litro de agua en 2 minutos. Y lógicamente nuestra agua, bajo todos los procesos, inclusive yo le decía, ¿no? A algunos amigos, dice, si el agua, sobre todo de Quito, tú la puedes beber desde el grifo, porque tiene todo un proceso de sanitario y no sé cuánto. Ya, pero en 10 años, que no existe un bien común para satisfacer las necesidades del agua, ¿qué tendremos que hacer? Ya aparecerán empresas que te perforan pozos dentro de tu casa, 100, 200 metros, para que puedas extraer el agua. No sé, ¿no? Son expectativas que podrían plantearse dentro de un futuro, pero en sí, chicos, para tratar de sintetizar, ojo, el fin o la finalidad de la validez como, la validez del fin o la finalidad como elemento del acto administrativo, interés general, interés común, interés superior, de cierta manera, interés colectivo, bienestar colectivo, interés de la comunidad, bienestar colectivo, summa causae y bien común, es el enfoque que debería tener todo administrador público al emitir su acto administrativo. Es importante comprender esto, a pesar de que resulte subjetivo, porque yo quiero un puente. Ya de cierta manera consigues el acto administrativo como bien común para el cantón tal con el cantón tal, que antes se demoraba 3 días en pasar sus mercancías, hoy le hacen un puente y lo logra, que se demora 2 minutos en cruzar el puente. Pero atrás de eso puede haber un interés general, un bien común, un interés colectivo, un interés nacional, pero también un interés particular. Y lo que debemos es actuar bajo ese criterio de valores axiológicos, ética, moral, para emitir estos actos administrativos en torno al buen cumplimiento, al buen desempeño que nosotros tengamos cuando sean funcionarios públicos. Y a veces les digo, nunca se olvide de estas clases. ¿Sí? No las trato de hacer muy doctrinarias, porque yo creo que el derecho administrativo es la esencia del diario vivir de todos los ciudadanos. Sí, deberían darnos derecho administrativo en la escuela,
no como derecho administrativo, sino como cumplimiento con tu Estado, una materia así, capaz de que tengas impregnado esa institucionalidad, que hoy eres administrado, que después vas a ser ministro, y que sepas cuál es la esencia de defender tu Estado, el comprender la naturaleza de defender tu Estado, de hacer lo mejor por tu Estado. Yo también de esas propuestas locas, por ahí tengo un borrador, en donde digo que todos los estudiantes universitarios deben ser funcionarios públicos. Se gradúan de la universidad y por lo menos deberían tener unos 3 o 4 o 5 años de funcionarios públicos. Y de allí salir al libre ejercicio. ¿Por qué? Para que sepas contribuir a tu sociedad. Para que sepas dar de ti como Estado. Decir, no, pero es que yo como administrado, como ciudadano, aporto de mejor manera. Sí, pero no tienes la perspectiva del Estado. Ojo, pero no tienes la perspectiva del Estado. A veces dicen, y es que los funcionarios públicos no hacen nada. Yo que he ido a las oficinas les he visto. Ahí pasan, no sé, viendo el celular, han de pasar ahora, ¿no? Pero si te das cuenta, no es así. Hay que cumplir con el objetivo de satisfacción del ciudadano. Y sobre todo con ese compromiso moral de ser funcionario público. Eres el rostro de tu país. No se olviden del ejemplo de la amiga francesa que viene y el momento del chequeo de su pasaporte la reciben de esa manera. Te regresas, pues. Te regresas. Pero si de cierta manera tendrías una actitud distinta como funcionario público recibiendo a tus visitantes, las cosas cambian. Eso es, chicos, hasta ahí vamos a llegar el día de hoy con lo que corresponde a este requisito de validez. Para la próxima clase hablaremos de la causa o motivo del acto administrativo. Si quiere lo consulta para iniciar como requisito de validez, ¿no? La causa como requisito de validez del acto administrativo. Es importante que vayan generando sus participaciones. Espero el día lunes ya concederles las temáticas de los trabajos para que se vayan organizando en torno a culminar nuestro semestre de la mejor manera. Recordemos, ya al parecer nos quedan solo 4 semanas de clase, entonces vamos a organizarnos. Y como siempre les he dicho, siempre mi objetivo es que usted sea promovido al siguiente semestre, lógicamente cumpliendo con los parámetros mínimos. Algunos yo ya los conozco como son de estudiantes, buenos estudiantes, otros que por ahí los veo, sí, que ni siquiera participan, pero sí les ubico quiénes son. Sí, de cierta manera sé cómo es su actividad como estudiante, entonces ahí hay que exigirles un poquito más. En la próxima clase también hablaremos sobre la evaluación. De hecho, estoy conversando con el director de carrera, quiero hacer una evaluación oral, ¿sí? Una evaluación oral, la envía Teams, conversaremos del acto administrativo, quizás te convertirás en el presidente de la República, te pondremos un caso y me dirás qué harás con ese caso, ¿sí? O el prefecto, o el presidente de la Junta, o el administrado, que lógicamente si estuviste en clases con la cantidad de ejemplos que hemos tenido, no habrá problema en resolverlo. ¿De acuerdo? Eso, chicos, entonces nos miramos el día lunes. Un abrazo a todos y un buen provecho. Cuídense mucho. Saludos a toda la gente macabea. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias. Que les vaya bien.